Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe. Narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Robinson Crusoe fue publicada en 1719. Es una de las obras más famosas del célebre escritor inglés Daniel Defoe y considerada la primera novela inglesa. Capítulo 3. La plantación, el naufragio. Nunca he podido olvidar el trato generoso que me dispensó el capitán, que no quiso aceptar nada a cambio de mi viaje y me dio 20 ducados por la piel del leopardo, 40 por la del león, me devolvió puntualmente todas mis pertenencias y me compró lo que quise vender, como las botellas, 2 de mis armas y el trozo de cera que me había sobrado, pues el resto lo había utilizado para hacer velas. En pocas palabras, vendí mi carga en 220 piezas de A8 y con este acopio desembarqué en la costa de Brasil. Al poco tiempo de mi llegada, el capitán me encomendó a un hombre bueno y honesto como él, que tenía un ingenio, es decir, una plantación y hacienda azucarera. Viví con él un tiempo y así aprendí sobre el método de plantación y fabricación del azúcar. Viendo lo bien que vivían los hacendados y cómo se enriquecían tan rápidamente, decidí que si conseguía una licencia me haría hacendado y mientras tanto buscaría la forma de que se me enviara el dinero que había dejado en Londres. Tenía un vecino, un portugués de Lisboa, hijo de ingleses que se llamaba Wells, y se encontraba en una situación similar a la mía. Digo que era mi vecino ya que su plantación colindaba con la mía y nos llevábamos muy bien. Mis existencias eran tan escasas como las suyas, pues durante 2 años sembramos casi exclusivamente para subsistir. Con el tiempo comenzamos a prosperar y aprendimos a administrar mejor nuestras tierras, de manera que al tercer año pudimos sembrar un poco de tabaco y preparar una buena extensión de terreno para sembrar azúcar al año siguiente. Ambos necesitábamos ayuda y entonces me di cuenta del error que había cometido al separarme de Suri, mi muchacho. Mas, no me sorprendía haber cometido un error ya que en toda mi vida había acertado en algo. No me quedaba más remedio que seguir adelante, pues me había metido en un negocio que superaba mi ingenio y contrariaba la vida que siempre había deseado, por la que había abandonado la casa de mi padre y hecho caso omiso a todos sus buenos consejos. Más aún, estaba entrando en ese estado intermedio o el estado más alto del estado inferior que mi padre me había aconsejado y si iba a cogerlo, bien podía haberme quedado en casa para hacerlo sin haber tenido que padecer las miserias del mundo, como lo había hecho. Muchas veces me decía a mí mismo que esto lo podía haber hecho en Inglaterra, entre mis amigos, en lugar de haber venido a hacerlo a 5000 millas entre extraños y salvajes, en un lugar desolado y lejano al que no llegaban noticias de ninguna parte del mundo donde habitase alguien que me conociera. De este modo, lamentaba la situación en la que me hallaba. No tenía nadie con quien conversar, sino era de vez en cuando con mi vecino, ni tenía otra cosa que hacer salvo trabajos manuales. Solía decir que mi vida transcurría como la del náufrago, en una isla desierta, donde no puede contar con nadie más que consigo. Mas, con cuánta justicia todos los hombres deberían reflexionar sobre esto, que cuando comparan la condición en la que se encuentran con otras peores, el cielo les puede obligar a hacer el cambio y convencerse, por experiencia, de que fueron más felices en el pasado. Y digo que con justicia merecí vivir una vida solitaria en una isla desierta como la que había imaginado, pues tantas muchas veces la comparé injustamente con la vida que llevaba entonces. Si hubiera perseverado en ella, con toda seguridad, habría logrado hacerme rico y próspero. En cierto modo, había logrado realizar mis proyectos en la plantación, cuando llegó el momento de la partida de mi querido amigo, el capitán del barco que me recogió en el mar. Su embarcación había permanecido allí cerca de 3 meses en lo que se cargaba
y se preparaba para el viaje. Le comenté que había dejado un dinero en Londres y él me dio un consejo sincero y amistoso. Señor inglés, porque así me llamaba siempre. Si me dais cartas y un poder legal por escrito, con órdenes para que la persona que tiene su dinero en Londres se lo envíe a las personas que yo le diga en Lisboa, os compraré las cosas que puedan seros útiles aquí y os las traeré, si Dios lo permite a mi regreso. Mas, como los asuntos humanos están sujetos a cambios y a los desastres, os recomiendo que solo pidáis 100 libras esterlinas, que como me decís es la mitad de vuestro haber, y así solo arriesgaréis esa parte. Si todo llega bien, podréis mandar a pedir el resto, del mismo modo que lo habéis hecho ahora, y si se pierde aún tendréis la otra mitad a vuestra disposición. Este consejo me pareció tan sensato y tan honesto que pensé que lo mejor que podía hacer era seguirlo. Así pues preparé las cartas para la señora a quien le había dejado mi dinero y un poder legal para el capitán portugués del que me había hablado mi amigo. En la carta que le envié a la viuda del capitán inglés le hice el recuento completo de mis aventuras, la esclavitud y la huida. Le conté sobre la forma en que había conocido al capitán portugués en el mar y sobre su trato compasivo. Le expliqué el estado en el que me encontraba y le di las instrucciones necesarias para llevar a cabo mis encargos. Cuando este honesto capitán llegó a Lisboa, logró que unos mercaderes ingleses que había allí le hicieran llegar tanto mi orden escrita como el recuento completo de mi historia a un mercader de Londres que a su vez se la contó con lujo de detalles a la viuda. Ante esto la viuda envió mi dinero y además de su propio bolsillo un generoso regalo para el capitán portugués, como muestra de agradecimiento por su caridad y su compasión hacia mí. Con las 100 libras esterlinas, el mercader de Londres compró la mercancía inglesa, que el capitán le había indicado por escrito, y se la envió directamente a Lisboa, desde donde el capitán me las trajo a Brasil sanas y salvas. Entre las cosas que me trajo, sin que yo se lo pidiera, pues era demasiado inexperto en el negocio como para pensar en ello, había todo tipo de herramientas, herrajes e instrumentos para trabajar en la plantación que me fueron de gran utilidad. Cuando llegó el cargamento pensé que ya había hecho fortuna, tal fue la alegría que me causó recibirlo. Mi buen comisionado, el capitán, había guardado las 5 libras que mi amiga le había dado de regalo para comprar y traerme un sirviente, con una obligación de 6 años y no quiso aceptar nada a cambio, excepto un poco de tabaco de mi propia cosecha. Pero esto no fue todo. Como los bienes que me había traído eran de manufactura inglesa, es decir, telas, paños y tejidos finos y otras cosas, que resultaban particularmente útiles y valiosas en este país, pude venderlas y sacarles un gran beneficio. De este modo podía decir que había cuadriplicado el valor de mi primer cargamento y había aventajado infinitamente a mi pobre vecino. En lo tocante a la plantación, pues lo primero que hice fue comprar un esclavo negro y un sirviente europeo, aparte del que me había traído el capitán. Mas me ocurrió lo que suele suceder en estos casos, en los que la prosperidad mal entendida puede ser la causa de las peores adversidades. Al año siguiente, proseguí mi plantación con gran éxito y coseché 50 rollos de tabaco, más de los que había previsto que sería necesario entre los vecinos. Como cada uno de estos rollos pesaba más de 100 libras y estaban bien curados, decidí guardarlos hasta que la flota de Lisboa regresara, y puesto que me iba haciendo rico y próspero en los negocios, comencé a idear proyectos que sobrepasaban mi capacidad. El tipo de negocios que a menudo llevan a la ruina a los mejores negociantes. Si hubiera permanecido en el estado en el que me hallaba, habría recibido todas las bendiciones de las que me había hablado mi padre, cuando me recomendaba una vida tranquila y retirada. Esas bendiciones que, según me decía, colmaba el estado medio de la vida. Mas otra suerte me aguardaba y volvería a ser el agente voluntario de mis propias desgracias, aumentando mi error y redoblando los motivos para reflexionar sobre mi propia vida.
cosa que en mis futuras calamidades tuve tiempo de hacer. Todas estas desgracias ocurrieron porque me obstiné en seguir mis tontos deseos de vagabundear por el extranjero, contrariando la clara perspectiva que tenía de beneficiarme, con tan solo perseguir simple y llanamente los objetivos y los medios de ganarme la vida, que la naturaleza y la providencia insistían en mostrarme y hacerme aceptar como mi deber. Del mismo modo que antes, cuando me separé de mis padres, no pude conformarme con lo que tenía. Ahora también tenía que marcharme y abandonar la posibilidad de hacerme un hombre rico y próspero, con mi nueva plantación, en pos de un deseo descabellado e irracional de aumentar mi fortuna más rápidamente de lo que la naturaleza admitía. Fue así como por mi culpa volví a naufragar en el abismo más profundo de la miseria al que pudiera caer hombre alguno o fuese capaz de soportar. Mas prosigamos con los detalles de esta parte de mi historia. Como podéis imaginar, habiendo vivido durante 4 años en Brasil y habiendo empezado a prosperar en mi plantación, no solo había aprendido la lengua, sino que había trabado conocimiento y amistad con algunos de los demás hacendados, así como con los comerciantes de San Salvador, que era nuestro puerto. En nuestras conversaciones les había contado de mis 2 viajes a la costa de Guinea, del comercio con los negros de allí y de lo fácil que era adquirir a cambio de bagatelas tales como cuentecillas, juguetes, cuchillos, tijeras, hachas, trozos de cristal y cosas por el estilo, no solo polvo de oro, cereales de Guinea y colmillos de elefantes, sino también gran cantidad de negros esclavos para trabajar en Brasil. Siempre escuchaban con mucha atención mis relatos, particularmente lo concerniente a la compra de negros, que era un negocio que en aquel tiempo no se explotaba y cuando se hacía era mediante asientos, es decir, permisos que otorgaban los reyes de España o Portugal, a modo de subastas públicas. De este modo los pocos negros que se traían resultaban excesivamente caros. Sucedió que un día, después de haber estado hablando seriamente de estos asuntos con algunos comerciantes y hacendados conocidos, a la mañana siguiente 3 de ellos vinieron a decirme que habían meditado mucho sobre lo que les había contado la noche anterior y querían hacerme una proposición secreta. Cuando tuvieron mi complicidad, me dijeron que habían pensado fletar un barco para ir a Guinea, pues al igual que yo poseían plantaciones y de nada tenían tanta necesidad como de esclavos. Como ese tráfico era ilegal y no podrían vender públicamente los negros que trajeran, querían hacer tan solo un viaje para traer secretamente algunos negros y dividirlos entre sus propias plantaciones. En otras palabras, querían saber si estaba dispuesto a embarcarme en dicha nave y hacerme cargo del negocio en la costa de Guinea. A cambio de esto me ofrecían una participación equitativa en la adquisición de los esclavos sin costo alguno. Debo confesar que era una propuesta justa para alguien que no tuviera que atender una plantación que comenzaba a prosperar y aumentar de valor. Mas, para mí, que ya estaba instalado y bien encaminado, que no tenía más que seguir haciendo las cosas como hasta entonces por otros 3 o 4 años y hacerme enviar las otras 100 libras de Inglaterra que en ese tiempo y con una pequeña suma adicional producirían un beneficio de 3 o 4 mil libras esterlinas, que a su vez aumentaría, para mí, hacer aquel viaje era el acto más descabellado del que podría acusarse a cualquier hombre que estuviera en mis circunstancias. Pero yo había nacido para ser mi propio destructor, y no pude resistirme a esa oferta más de lo que pude renunciar en su día a mis primeros y fatídicos proyectos, cuando hice caso omiso a los consejos de mi padre. En pocas palabras les dije que iría de todo corazón si ellos se encargaban de cuidar mi plantación durante mi ausencia y disponer de ella según mis instrucciones, en caso de que la empresa fracasara. Todos estuvieron de acuerdo, comprometiéndose a cumplir su parte y procedimos a firmar los contratos y acuerdos formales. Yo redacté un testamento en el que disponía que si moría mi plantación y mis propiedades pasaran a manos de mi heredero universal, el capitán del barco que me había salvado la vida, y que él, a su vez, dispusiera de mis bienes según estaba escrito en mi testamento. La mitad de las ganancias sería para él y la otra mitad sería enviada por barco a Inglaterra. En fin, tomé todas las precauciones necesarias para proteger mis bienes y mi plantación.
Si hubiese tenido la mitad de esa prudencia para velar por mis intereses personales y juzgar lo que debía o no debía hacer, seguramente no hubiese abandonado una empresa tan prometedora como la mía, ni hubiese renunciado a todas las perspectivas que tenía de progresar, para lanzarme a realizar un viaje por mar sin contar con los riesgos que conllevaba, ni las posibilidades de que me ocurriera alguna desgracia. Pero me lancé, obedeciendo los dictados de mi fantasía y no los de la razón. Una vez listos el barco y el cargamento y todos los demás acuerdos consignados por contrato con mis socios, me embarqué a mala hora. El primer día de septiembre de 1659, el mismo día en que 8 años antes había abandonado la casa de mis padres en Hull, actuando como un rebelde ante su autoridad y como un idiota ante mis propios intereses. Nuestra embarcación llevaba como 120 toneladas de peso, 6 cañones y 14 hombres, aparte del capitán, de su mozo y yo. No llevábamos demasiados bienes a bordo, solo las chucherías necesarias para negociar con los negros, tales como cuentecillas, trozos de cristal, caracoles y cacharros viejos en especial, pequeños catalejos, cuchillos, tijeras, hachas y otras cosas por el estilo. El mismo día que subí a bordo zarpamos hacia el norte, siguiendo la costa rumbo a tierras africanas hasta los 10 o 12 grados de latitud norte, que era la ruta que al parecer se seguía en esos días. Nos hizo muy buen tiempo, aunque mucho calor mientras bordeamos la costa hasta llegar al cabo de San Agustín. A partir de entonces comenzamos a meternos mar adentro hasta que perdimos de vista la tierra y navegamos como si nos dirigiéramos a la isla de Fernando de Noronha, rumbo al norte-noreste, dejándola luego al este. Siguiendo este rumbo tardamos casi 12 días en cruzar la línea del Ecuador y según nuestra observación nos encontrábamos a 7 grados 22 minutos de latitud norte, cuando un violento tornado o huracán nos dejó totalmente desorientados. Comenzó a soplar de sudeste a noreste y luego se estacionó al noreste, desde donde nos acometió con tanta furia que durante 12 días no pudimos hacer más que ir a la deriva, para huir de él, y dejarnos llevar a donde el destino y la furia del viento quisieran llevarnos. Durante esos 12 días, huelga decir, creía que seríamos tragados por el mar y a decir verdad, ninguno de los que estaba a bordo esperaba salir de allí con vida. En esta angustiosa situación, mientras padecíamos el terror de la tormenta, uno de nuestros hombres murió de calentura y el mozo del capitán y otro de los marineros cayeron al mar por la borda. Hacia el 12º día, cuando el tiempo se hubo calmado un poco, el capitán intentó fijar la posición del barco lo mejor que pudo, y se dio cuenta de que estaba a 11 grados de latitud norte, pero a 22 grados de longitud oeste del cabo de San Agustín. Así pues, advirtió que nos encontrábamos entre la costa de Guyana o la parte septentrional de Brasil, más allá del río Amazonas, hacia el río Orinoco, comúnmente llamado el Gran Río. Comenzó a consultarme qué rumbo debíamos seguir, pues el barco había sufrido muchos daños y le estaba entrando agua, y él quería regresar directamente a la costa de Brasil. Mi opinión era totalmente opuesta a la del capitán. Nos pusimos a estudiar las cartas de la costa americana y llegamos a la conclusión de que no había ninguna tierra habitada, hacia la cual pudiéramos dirigirnos antes de llegar a la cuenca de las islas del Caribe. Así pues, decidimos dirigirnos hacia Barbados, manteniéndonos en alta mar, para evitar las corrientes de la bahía o el Golfo de México. De esta forma esperábamos llegar a la isla en 15 días, ya que no íbamos a ser capaces de navegar hasta la costa de África sin recibir ayuda para la nave y para nosotros mismos. Con esta intención cambiamos el rumbo y navegamos en dirección oeste-noreste para llegar a alguna de las islas inglesas, donde esperábamos encontrar ayuda. Pero nuestro viaje estaba previsto de otro modo. A los 12 grados 18 minutos de latitud nos encontramos con una segunda tormenta que nos llevó hacia el oeste, con la misma intensidad que la anterior
y nos alejó tanto de la ruta comercial humana que si lográbamos salvarnos de morir en el mar, con toda probabilidad seríamos devorados en tierras de salvajes y no podríamos regresar a nuestro país. Nos hallábamos en esta angustiosa situación y el viento aún soplaba con mucha fuerza, cuando uno de nuestros hombres gritó: ¡Tierra! Apenas salíamos de la cabina, deseosos de ver dónde nos encontrábamos, el barco se encalló en un banco de arena y se detuvo tan de golpe que el mar se lanzó sobre nosotros y nos abatió con tal fuerza que pensábamos que moriríamos al instante. Ante esto nos apresuramos a ponernos bajo cubierta para protegernos de la espuma y de los embates del mar. No es fácil para alguien que nunca se haya visto en semejante situación describir o concebir la consternación de los hombres en esas circunstancias. No teníamos idea de dónde nos hallábamos ni de la tierra a la que habíamos sido arrastrados. No sabíamos si estábamos en una isla o en un continente, ni si estaba habitada o desierta. El viento, aunque había disminuido un poco, soplaba con tanta fuerza que no podíamos confiar en que el barco resistiría unos minutos más sin desbaratarse, a no ser que por un milagro del cielo el viento amainara de pronto. En pocas palabras, nos quedamos mirándonos unos a otros esperando la muerte en cualquier momento. Todos actuaban como si se prepararan para el otro mundo, pues no parecía que pudiésemos hacer mucho más. Nuestro único consuelo era que, contrario a lo que esperábamos, el barco aún no se había quebrado, y según pudo observar el capitán, el viento comenzaba a disminuir. A pesar de que al parecer el viento empezaba a ceder un poco, el barco se había encajado tan profundamente en la arena que no había forma de desencallarlo. De este modo nos hallábamos en una situación tan desesperada que lo único que podíamos hacer era intentar salvar nuestras vidas como mejor pudiéramos. Antes de que comenzara la tormenta llevábamos un bote en la popa, que se desfondó cuando dio contra el timón del barco, pero después se soltó y se hundió, o fue arrastrado por el mar, de modo que no podíamos contar con él. Llevábamos otro bote a bordo, pero no nos sentíamos capaces de ponerlo en el agua. En cualquier caso no había tiempo para discutirlo, pues nos imaginábamos que el barco se iba a desbaratar de un momento a otro y algunos decían que ya empezaba a hacerlo. En medio de esta angustia, el capitán de nuestro barco echó mano del bote y con la ayuda de los demás hombres logró deslizarlo por la borda. Cuando los 11 que íbamos nos hubimos metido todos dentro, lo soltó y nos encomendó a la misericordia de Dios y de aquel tempestuoso mar. Pese a que la tormenta había disminuido considerablemente, las gigantescas olas rompían tan descomunalmente en la orilla que bien se podía decir que se trataba de Den Wild Sea, que en holandés significa tormenta en el mar. Nuestra situación se había vuelto desesperada y todos nos dábamos cuenta de que el mar estaba tan crecido que el bote no podría soportarlo e inevitablemente nos ahogaríamos. Teníamos con qué hacer una vela y aunque lo hubiésemos tenido, no habríamos podido hacer nada con ella. Ante esto, comenzamos a remar hacia tierra, con el pesar que llevan los hombres que van hacia el cadalso, pues sabíamos que cuando el bote llegara a la orilla, se haría 1000 pedazos con el oleaje. No obstante, le encomendamos encarecidamente nuestras almas a Dios y con el viento que nos empujaba hacia la orilla nos apresuramos a nuestra destrucción con nuestras propias manos, remando tan rápidamente como podíamos hacia ella. No sabíamos si en la orilla había roca o arena, ni si era escarpada o lisa. Nuestra única esperanza era llegar a una bahía, un golfo o el estuario de un río donde con mucha suerte pudiéramos entrar con el bote o llegar a la costa de Sotavento, donde el agua estaría más calmada. Pero no parecía que tendríamos esa suerte, pues a medida que nos acercábamos a la orilla, la tierra nos parecía más aterradora aún que el mar. Después de remar, o más bien de haber ido a la deriva a lo largo de lo que calculamos sería más o menos 1,5 leguas, una ola descomunal como una montaña nos embistió por popa e inmediatamente comprendimos que aquello había sido el Cop de Gracia.
En pocas palabras, nos acometió con tanta furia que volcó el bote de una vez, dejándonos a todos desperdigados por el agua y nos tragó antes de que pudiésemos decir ¡Dios mío! Nada puede describir la confusión mental que sentí mientras me hundía, pues aunque nadaba muy bien, no podía librarme de las olas para tomar aire. Una de ellas me llevó, o más bien me arrastró un largo trecho hasta la orilla de la playa. Allí rompió y cuando comenzó a retroceder la marea me dejó, medio muerto por el agua que había tragado en un pedazo de tierra casi seca. Todavía me quedaba un poco de lucidez y de aliento para ponerme en pie y tratar de llegar a la tierra, la cual estaba más cerca de lo que esperaba antes de que viniera otra ola y me arrastrara nuevamente. Pronto me di cuenta de que no podría evitar que esto sucediera, pues hacia mí venía una ola tan grande como una montaña y tan furiosa como un enemigo contra el que no tenía medios ni fuerzas para luchar. Mi meta era contener el aliento y, si podía, tratar de mantener a flote para nadar, aguantando la respiración hacia la playa. Mi gran preocupación era que la ola que me arrastraría un buen trecho hacia la orilla no me llevase mar adentro en su reflujo. La ola me hundió 30 o 40 pies en su masa. Sentía cómo me arrastraba con gran fuerza y velocidad hacia la orilla, pero aguanté el aliento y traté de nadar hacia adelante con todas mis fuerzas. Estaba a punto de reventar por falta de aire cuando sentí que me elevaba y con mucho alivio comprobé que tenía los brazos y la cabeza en la superficie del agua. Aunque solo pude mantenerme así unos 2 minutos y pude reponerme un poco y recobrar el aliento y el valor. Nuevamente me cubrió el agua, esta vez por menos tiempo, así que pude aguantar hasta que la ola rompió en la orilla y comenzó a retroceder. Entonces me puse a nadar en contra de la corriente hasta que sentí el fondo bajo mis pies. Me quedé quieto unos momentos para recuperar el aliento mientras la ola se retiraba. Luego eché a correr hacia la orilla con las pocas fuerzas que me quedaban, pero esto no me libró de la furia del mar que volvió a caer sobre mí. Y 2 veces más las olas me levantaron y me arrastraron como antes por el fondo, que era muy plano. La última de las olas casi me mata, pues el mar me arrastró como las otras veces y me llevó, más bien me estrelló contra una piedra con tanta fuerza que me dejó sin sentido e indefenso. Como me golpeé en el costado y en el pecho, me quedé sin aliento, y si en ese momento hubiese venido otra ola, sin duda me habría ahogado. Mas pude recuperarme un poco antes de que viniese la siguiente ola, y cuando vi que el agua me iba a cubrir nuevamente, resolví agarrarme con todas mis fuerzas a un pedazo de la roca y contener el aliento hasta que pasara. Como el mar no estaba tan alto como al principio, pues me hallaba más cerca de la orilla, me agarré hasta que pasó la siguiente ola y eché otra carrera que me acercó tanto a la orilla que la que venía detrás, aunque me alcanzó, no llegó a arrastrarme. En una última carrera llegué a tierra firme, donde, para mi satisfacción, trepé por unos riscos que había en la orilla y me senté en la hierba, fuera del alcance del agua y libre del peligro. Encontrándome a salvo en la orilla, elevé los ojos al cielo y le di gracias a Dios por salvarme la vida en una situación que minutos antes parecía totalmente desesperada. Creo que es imposible expresar cabalmente el éxtasis y la conmoción que siente el alma cuando ha sido salvada, diría yo, de la mismísima tumba. En aquel momento comprendí la costumbre según la cual, cuando el malhechor, que tiene la soga al cuello y está a punto de ser ahorcado, se le concede el perdón. Se trae junto con la noticia a un cirujano que le practique una sangría, y en el preciso instante en que se le comunica la noticia, para evitar que con la emoción se le escapen los espíritus del corazón y muera, pues las alegrías súbitas como las penas al principio desconciertan, caminé por la playa con las manos en alto y totalmente absorto en la contemplación de mi salvación, haciendo gestos y movimientos que no pude describir, pensando en mis compañeros que se habían ahogado. No se salvó ni un alma, salvo yo, pues nunca más volví a verlos, ni hallé rastro de ellos, a excepción de 3 de sus sombreros, una gorra y 2 zapatos de distinto par.
Miré hacia la embarcación encallada que casi no podía ver por la altura de la marea y la espuma de las olas. Y al ver tan lejos pensé, Señor, ¿cómo pude llegar a la orilla? Después de consolarme un poco, con lo poco que tenía para consolarme en mi situación, empecé a mirar a mi alrededor para ver en qué clase de sitio me encontraba y qué debía hacer. Muy pronto, la sensación de alivio se desvaneció y comprendí que me había salvado para mi mal, pues estaba empapado y no tenía ropas para cambiarme. No tenía nada que comer o beber para reponerme, ni tenía alternativa que no fuese morir de hambre o devorado por las bestias salvajes. Peor aún, tampoco tenía ningún arma para cazar o matar a algún animal para mi sustento, ni para defenderme de cualquier criatura que quisiera matarme para el suyo. En suma no tenía nada más que un cuchillo, una pipa y un poco de tabaco en una caja. Estas eran mis únicas provisiones, y al comprobarlo sentí tal tribulación que durante un rato no hice otra cosa que correr de un lado a otro como un loco. Al acercarse la noche, empecé a angustiarme por lo que sería de mí, si en esas tierras había bestias hambrientas, sabiendo que durante la noche suelen salir en busca de presas. La única solución que se me ocurrió fue subirme a un árbol frondoso parecido a un abeto, pero con espinas, que se erguía cerca de mí y donde decidí pasar la noche, pensando en el tipo de muerte que me aguardaba al día siguiente, ya que no veía cómo iba a poder sobrevivir allí. Caminé como un octavo de milla buscando agua fresca para beber y finalmente la conseguí, lo cual me causó una inmensa alegría. Después de beber me eché un poco de tabaco a la boca para quitarme el hambre y regresé al árbol. Mientras me encaramaba busqué un lugar de donde no me cayera si me quedaba dormido. Corté un palo corto a modo de porra para defenderme. Me subí a mi alojamiento y de puro agotamiento me quedé dormido. Esa noche dormí tan cómodamente como, según creo, pocos hubieran podido hacerlo en semejantes condiciones, y logré descansar como nunca en mi vida. Fin del capítulo 3 de Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe. Narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Si les gustó este audiolibro, pulsen me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales y dejen sus comentarios. Toda la información de las redes sociales, correo electrónico y página oficial la encontrarán en la descripción. Pueden encontrar otros audiolibros en el canal de YouTube de nuestros libros y audiolibros. Recuerda suscribirte. Me gustaría saber qué otros libros te gustaría escuchar. Cuídense mucho y gracias por escucharnos.